Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Apacigual Televisión. Como pueden ver, hoy estamos en el campo. Nos encontramos en la finca El Abuelo, cerca al casco urbano. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, al señor Guillermo Arias, más conocido como el señor de las orquídeas. Él nos va a contar un poco y nos va a hablar mucho de su niñez, su adolescencia y su amor por la naturaleza. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Vivo acá con Luis Guillermo hace 4 años, una persona muy querida, muy trabajadora. Se levanta cada día con ese amor por la naturaleza. Disfrutamos el paisaje, el asado, hasta los traguitos junticos de vez en cuando que no faltan. Y recibimos mucha gente acá en Bolívar muy querida, que lo estiman demasiado. Su nombre es Guigui, con amor y con aprecio. Siempre estamos de la mano. Trabajé 20 años en Medellín, me conocí con él acá, siendo pues de Bolívar, y ya llevamos acá 4 años, gracias a Dios, con la moral en alto. Seguimos de pie, engordando pollos, viviendo lo más lindo en esta tierra, la finca El Abuelo. Se llama Finca El Abuelo, y bienvenidos todos acá. Don Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Es con mucho gusto. Bueno, queremos saber, yo sé que en el municipio todos conocemos a Guillermo, pero queremos saber quién es Luis Guillermo Arias. A ver, Luis Guillermo Arias es una persona normal de aquí del pueblo, como todo el mundo. Me crié y vivimos aquí en Bolívar pues, toda la vida, gracias a Dios, bien. Todo el mundo me conoce y sabe de la herencia que tengo de mi padre, que fue Leonidas Arias. También lo conoció mucha la gente porque él fue el maquinista del municipio casi toda la vida. Y tenemos una característica que yo le heredé a él de las orquídeas. Nos encantan las orquídeas. Y el jardín todo, pero en más las orquídeas. Bueno, cuéntenos un poquito como esa niñez de don Guillermo. Eso fue muy bueno. Eso no era sino uno pasar bueno, porque, por ejemplo, no tantos recuerdos son los ríos, las fogatas en la cancha de donde hoy son las placas deportivas. Los carros de rodillos cuando pavimentaban cuando cementaban, el don Antonio María Puerta era el que encementaba la calle Cuarta desde la cumbre hasta abajo a la estación, y eso quedaba como un andén. Y entonces, ¿a usted le pasó algo con la policía y un carro de rodillos? a nosotros hacíamos los carros de rodillos. Y inicialmente los primeros carros que hicimos fueron unos carros grandes, porque con rodillos que sobraban de esa maquinaria en mi casa mi papá mantenía varios, y entonces hicimos un carro rodillo grande y nos montamos hasta 8, 10, 12 personas, 12 muchachos, y diario bajar de la cumbre hasta la Casa de la Cultura más o menos, o hasta la alcaldía. Y volvíamos y subíamos a la cumbre y vuelva y hágale, y eso se volvía una recocha que eso era todo el mundo detrás de nosotros para que los montáramos en los carros de rodillos, y se llegaban las 7, 8 de la noche. Entonces ya ahí mismo no faltaba quien llamar al comando de la policía, y ya subía pues el papá de Victoria, que era el policía subían en la bola y nos quitaban el carro rodillos.
Entonces ya la vuelta era que hacíamos los carros de rodillos de 2 tablitas y veíamos la bola, parábamos el carro y nos lo echamos de bolsobaco y dele para la cancha de la Raúl Vélez, y eso allá atrás eso era un rastrojero y tenía hasta, pues, tenía parte de árboles, muchos árboles, muchas cosas, y nosotros nos metíamos por allá, y nosotros teníamos caminaderos por todo eso, porque nosotros nos conocíamos eso como la palma de la mano. Estamos hablando de cuántos años tenía en ese entonces. ¿De cuántos años tenía en ese entonces? Teníamos, no, pues eso era pues desde los 10 o 12 años. Y hasta menos años, 8 o 9 años, porque eso cuando pavimentaban la calle Cuarta, eso duraba 7 o 8 años buena. Ya empezaba otra vez a degradarse con el transporte de los camiones que bajaban madera del Chocó todos los días. Claro. Y entonces se dañaba otra vez. Entonces ya volvíamos y quedábamos pailas un buen tiempo. Un buen tiempo. Don Guillermo, usted nos contaba ahorita que no fue mucho lo que estudió. Cuéntenos acerca de eso, ¿por qué? Yo no estudié sino hasta segundo, y a mitad de segundo me salí de estudiar por irme a trabajar montando bestias. ¿Cómo así? Y trabajando con ganado, entonces me encantaba, entonces dejé de estudiar. Decidió dejar el estudio. Y a uno, cuando eso, si uno dejaba de estudiar, pues, listo, va a dejar de estudiar, entonces vaya a trabajar. Y ya. Entonces iba uno a trabajar, ya pasaba desapercibido el estudio. Háblenos un poquito de la familia, son muchos hermanos. Sí, nosotros fuimos 9 hermanos. Ligero se murió la hermana mayor, que llamaba Margarita Rosa, y ya después seguimos nosotros, siguió la crianza de los muchachos. Ya más después se murió mi hermano Javier, que era el mayor también. Margarita Rosa también era la mayor. Después se murió mi hermano Javier, el mayor. Y después, como en el 82, mataron a mi hermano Chacho, que era el menor. Y ya estamos los otros 6, normal todavía. ¿Cómo es esa relación de hermanos? ¿Son todavía muy unidos? Sí, muy unidos. Nosotros partimos un confite para chupárnoslo entre todos y nos toca, pero sí, nos hemos querido mucho y ha habido mucho respeto y muy buena relación diaria. Háblenos de su mamá y su papá. Mi Esa mamá, parte de la crianza, en ese entonces eran muy, y yo sé que a muchos pues nos pasa, que en ese entonces eran demasiado estrictos. Y con solo una mirada ya estábamos corriendo. ¿Cuál de los dos en su casa era el más estricto, el papá o la mamá? a ver, mi mamá era muy estricta, pero el de la pela era mi papá. Y eran 3 fuetazos nada más, pero ay Dios mío, esos fuetazos sí que eran duros. Mi mamá llegaba por decir alguna visita a la casa y empezábamos nosotros a novelerear. Y mi mamá nos miraba y ya con esa mirada ya sabía uno que se tenía que ir. Cuando ya hacíamos así daños o alguna molestia por ahí que ya fuera de castigo, nos ponían en calzoncillos encerrados en una pieza. Bueno, o si era mucha la cosa. Yo fui muy tremendo porque yo di mucha lidia, mucha guerra, yo era hiperactivo, lo que llaman hoy en día hiperactividad. Yo no me quedaba quieto un segundo. Yo me subía, si me cerraban la puerta. Nosotros vivimos en 2 casas, una en la calle Cuarta, al frente donde fue la gallera, y en otra casa
detrás de la gallera en la calle Quinta. Y en la calle Cuarta no había tanta forma de uno volarse, pero en la calle Quinta sí había, esa era una casa muy grande y tenía una terracita que uno se subía facilito al techo. Pues cuando estábamos muchachos, ya ahora no era uno capaz, pero cuando éramos muchachos, que me encerraban en la casa y bueno, listo, que está castigado. Yo apenas parpadeaban, ya estaba en el techo y por el techo me volaba. Me salía al solar de la casa de don Gonzalo Hidárraga, que eso era un garaje grandísimo. Y por una puerta que eso era, ahí guardaban las líneas de don Jesús Antonio González. Entonces esa era una puerta en madera grandísima y por esa puerta cogía uno y se bajaba como nada. Se me olvidó preguntarle ahorita, ¿quién de los amigos con los que se tiraban el carro Rodillos recuerda? Muchos. Cuente. Está por ejemplo mi primo Hernán Arias, está Carlos Mario Gómez, está Jairo Tobón, era Nana Tobón, un hermano de Jairo que murió, Santiago Tobón, otro hermano que también murió, los Mantequillos, John Jairo Mantequillo, Jorge Iván, Efraín, los Ñañas, los Londoños, Terror y Memo, los Polvorosos, no, mucha gente, el exalcalde Carlos Fernando Márquez. También. No, es que... ¿Y nunca le llegó a pasar algo así, que se cayeran y se aporrearan feo? Porque... Sí, uno se caía y se raspaba y eso se sobaba uno con saliva y chao y siga funcionando, que no ha pasado nada. Al otro día o por la tarde ya, porque mi mamá diario nos hacía bañar antes de acostarnos, diario, y nos hacía, lo primero que había que hacer era levantarnos para el baño. Nos teníamos que bañar para acostarnos y que bañar para levantarnos. Entonces, ahí sentía uno el ardor de las peladuras y la cosa, pero no. Entonces, cuando ya a mi mamá le veía a uno las peladuras, corría y le echaba merciolate. Ay. Que eso sí era como echarle gasolina. No me acuerdo, no, pues si fuera gasolina, eso era una cosa. Y lo primero que hacían era eso. No faltaba el frasco de mercio. Uno evitaba demostrar los raspones para que no le fueran a echar eso. Y yo sé que mucha gente también lo debe recordar. Yo era una que yo me caía en las rodillas, me repelaba y más bien me aguantaba el dolor y me quedaba callada porque no me echaran de eso. Ay, eso es una cosa muy dolorosa. Sí, eso era, el ardor de eso era tremendo. Y así y se machacaba uno los dedos. No me acuerdo en estos momentos cuál, que casi le mochamos los dedos porque íbamos 3 o 4 montados en el carro y puso la mano y le pasó el rodillo por encima y le digo que eso le quedaron esos dedos casi que a hueso pelado. Ay, no me Sí, quiere muchas bailar. anécdotas así. Por ejemplo, Santiago Tobón, Chago le decíamos, el hermano de Jairo Tobón, hacía unas cometas inmensas que hasta las elevábamos con piola y él le entregaba a uno esa cometa y eso se lo llevaba a uno y no me la vaya a soltar, entonces uno se dejaba arrastrar más bien. No, nosotros por ejemplo nos íbamos para la Cruz Galladas, los hijos de Tulio Vázquez que son mis primos, los Arias, los Merinos. Nos íbamos para la Cruz y eso nos andábamos desde Arenales hasta aquí al Alférez por todos esos filos. No había palo de mangos o de naranja o de guayaba que no esculcáramos. Salíamos 7, 8 de la mañana de la casa y llegábamos 2 o 3 de la tarde a la casa ya hincho de comer frutas y de caminarnos todos esos filos.
Y de mi hace todos los palos. De miquear en todos los palos, poniendo gorros. Los ríos, por ejemplo, nos íbamos para Charco Negro en el Alto de la Mesa, o para esos charcos del río Farallón. Y supuestamente vamos a poner un gorro. Había dos piedras grandísimas que se juntaban y tenían un túnel que el agua pasaba, quedaba el charco el túnel quedaba por debajo del charco. Y bueno, yo les pongo un gorro, me tiro en la piedra y me paso por debajo del túnel a ver quién me lo quita. Y eso era cosa del otro mundo, O sea, lo que llamamos ahora un reto. Ey, Era un gorro en ese era un entonces. gorro en ese tiempo. Que nadie me quita este gorro. Nos poníamos a jugar en unos palos de la cancha de la Raúl Vélez, habían como 7 palos de mangos. Y nos juntábamos 18 o 20 muchachos a jugar chucha en los palos, y eran unos palos viejísimos. Y nos poníamos a jugar chucha sin bajarse. El que se bajara del palo llevaba la chucha. O sea, montados en el palo. Montados en los palos, y le dábamos vueltas, y éramos 12 o 13 muchachos y podíamos pasarnos de copo en copo, y nunca nos llegó a pasar nada, no se caía uno ni... Bueno, la parte que más me gustó fue cuando estábamos en el parque. Yo estaba viviendo acá sola cuando me dijo, quiero ser tu novia. Y yo no la podía creer porque nosotros chateamos pues así como amigos. Y que si podría venir a la finca. Y yo le dije, no, yo voy allá, siempre me dio sustico. Y allá nos hicimos novios y empezamos la lucha, ya todos dos con la experiencia. Estamos acá para luchar y para seguir de pie. ¿Usted fue el único de sus hermanos que le heredó a su papá el trabajo de las máquinas y el amor por la naturaleza? ¿O todos? No, inicialmente todos trabajamos con la maquinaria, pero ya después solamente quedamos trabajando con maquinaria Rafa y yo. Rafa es mayor que yo, y porque ya los otros, pues Javier y Chacho, se murieron. Y Juan Carlos estuvo trabajando con Arinco en Urabá con maquinaria. Se terminó allá el contrato en Urabá, y se vino para acá, para Bolívar otra vez, y después se fue para Pereira. Allá en Pereira se consiguió su señora, su novia, y se casó con ella después. Y él se colocó en una empresa que trabaja, se llama eso allá su equipo, eso trabaja todo lo que es quirúrgico. Y entonces él empezó a trabajar allá, y allá todavía trabaja. Entonces ya de ahí se Abandonó retiró de las maquinaria. También. Háblenos un poquito de ese amor por las orquídeas. Nos han gustado mucho. Mi papá era una persona que, por ejemplo, arrancábamos a abrir una carretera en estos filos de este pueblo, y él tenía un ojo que, mejor dicho, él llegábamos a una vereda atrás, empezábamos a abrir una carretera, y él llegaba y, por ejemplo, había que tumbar un palo porque no le gustaba ni tumbar palos ni echar piedras grandes a rodar por las orillas para las quebradas, pues para las cañadas. Ajá. Es más fácil, hacía un hueco en la misma carretera y enterraba la piedra. Entonces él tenía un ojo biónico para esas hijuemadres orquídeas. Estábamos por ahí, cuando menos pensaba, paraba la máquina y lo llamaba a uno.
vea, vaya aquel palo y me coge aquella mata de orquídea, me la arranca así, entonces le explicaba a uno cómo arrancarla y cómo no me le vaya a dañar esa flor. Y el palo por allá en la quinta porra y grueso como fuera, pero teníamos que ir a traerle esa mata y él seguía trabajando y vaya, traiga la mata bien traída. Entonces nosotros íbamos y él fue el primero que le sembró las orquídeas a los árboles del parque. Él llegaba a una vereda, por decir algo, y llegaba a esta casa y entonces veía las orquídeas y ahí mismo le decía a la persona que fuera, porque en casi todas las casas tenían raíces con orquídeas Cattleya, que es la flor nacional. Y él llegaba y él mismo le decía a la dueño de la casa o a la señora o a la dueña o el dueño de las matas, le decía que le regalara hijos para él sembrar en el parque, en los amanes del parque, y entonces le regalaban. Y ahí mismo bajaba y era mi hermano mayor, era el que más le tocaba esa vuelta de treparse a los palos, que eso era sin escalera, sin arnés de seguridad ni nada, solamente hasta con la mano, con la mata en la mano, trépese a ese palo como sea, pero trépese. Y no vaya a dañar la mata y me la amarra así. Y me le viene y me la amarra en este gajo. Y así era. Y entonces por mi papá le cogimos mucho aprecio y más que todo yo le cogí mucho aprecio a las orquídeas. En mi casa las muchachas también les ha gustado mucho, pero el que más he funcionado con ellas cultivándolas he sido yo. Ya ahora hay otro hermano mío, pues Rafa, que también le para muchas bolas allá al solar porque a él le regalaron, a nosotros nos regalaron, no, a él. Don Libardo Rincón, doña Teresa Restrepo y varias señores de aquí del pueblo hicieron una recolecta y le regalaron, compraron el solar donde hoy es mi casa, en la entrada para el convento. En Las Palmas. En Las Palmas, en la entrada para Las Palmas. Y entonces eso ahí era un basurero. Y ahí mismo nos pusimos todos los días a sacar basura, a limpiar eso y dele, y él a sembrar árboles, porque le ha gustado mucho. Y él sembraba un palo y le ponía nombre y todo y sabía desde la fecha en que lo había sembrado. Bueno, y le iba poniendo orquídeas y le iba poniendo cosas. Ahora mi hermano es el que está allá con eso, con ese solar, pues, que más le ha parado bolas, porque yo, antes de venirme para acá, yo era el que lo cuidaba después de que mi papá me murió. Tengo entendido que ustedes tuvieron una visita del profesor Yarumo. Sí, ¿Eso allá. fue como en qué año? Eso fue como en el 92 o 93. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el profesor Yarumo era un representante de la cultura cafetera en Colombia. Y entonces él hacía como el papel de ecologista de ir a las partes donde había, por ejemplo, el daño. Hombre, es que esta finca es en puro bosque y puro monte natural. Y lo están tumbando para sembrar pasto, que era lo primero que fue, de lo primero que hubo en estos pueblos, era el pasto para el ganado. Ya después fue que se metió la cultura cafetera. Entonces ya el profesor Yarumo llegaba y bueno, entonces hacía la filmación y daba las recomendaciones, vea, es que
si van a tumbar aquí, entonces para que siembren allí, para que hagan, para que protejan esto y para que protejan aquello. Entonces el pueblo Yarumo se llegó aquí a Bolívar a hacer el programa porque lo hacían por lo regular en casi todos los municipios del eje cafetero. Y llegó a Bolívar a grabar el programa y le dijeron en el pueblo, ahí mismo le dijeron la gente del pueblo, vea, hay una parte especial que usted viene a conocer. Vaya allá a tal parte, venga, vamos, lo llevamos para que conozca y que hay este señor. Entonces llegó, fue a la casa y apenas empezó a hablar con mi papá y mismo le dijo a todo el mundo que ellos andaban en un carro grande Claro, una gallada. Con camarógrafos, con de todo, con sonido, con iluminación. Y ahí mismo dijo, no, el programa lo vamos a hacer es aquí, el programa ya está. ¿Para qué más cosas de café y más? Estando esta cosa tan bonita. Y entonces filmó el programa allá en el solar de la casa con mi papá. Tanta naturaleza. Sí. Don Guillermo, háblenos también. Usted fue el que sembró las orquídeas en el municipio el año pasado, ¿fue? Sí, Cuéntenos un poquito de eso también. hay un señor muy amigo de mi papá, fueron muy amigos. Cuando mi papá vivía y don Tulio Cavid, ellos fueron muy amigos en la niñez también. Entonces el don Tulio me llamó antes de poner una orquídea allá, de sembrar una orquídea ahí en los amanes del parque, me llamó y me preguntó, hombre, ¿cómo pudiéramos hacer conseguirnos a alguien que tenga una escalera buena y tenga forma de que nos siembre 100 orquídeas en los amanes del parque? Yo ahí mismo le dije, don Tulio, yo le siembro esa orquídea, yo tengo la escalera, a mí me la prestan en el municipio. Entonces me dijo, listo, bueno, y esta semana ya le mando las matas. Yo soy un loco que yo quiero esta locura porque yo me acuerdo de Leonidas, de la sembrada de las orquídeas en los amanes y en los árboles del parque. Y yo quiero hacer eso. Le dije, bueno, señor. Entonces ya empezó y mandó unas orquídeas, mandó 100 orquídeas con el señor Antonio María Puerta. Cuando entonces ya las empezamos a poner, ya vino después de que ya las había sembrado en todos esos amanes, ya vino don Tulio y vio cómo habían quedado de buenas, porque yo inicialmente también pregunté por medio de la UMATA y a la alcaldía, yo pedí permiso, le dije al alcalde, vea, hay este programa con don Tulio para seguirle poniendo estas orquídeas y ponerle unas orquídeas de otras variedades a los árboles del parque, porque en estos momentos no tenemos, pues los árboles del parque no tienen sino catleyas que le había puesto mi papá. ¿Qué es la morada normal? Que es la flor nacional. Bueno, entonces Antonio Castaño me dijo, hombre, qué tan bueno no, hágale. Le dije que solo solicitaba yo que me prestaran la escalera. Me dijo que claro, que la orden. Entonces ahí hicimos, entonces nos pusimos, sembramos las orquídeas. Entonces ya después me dijo don Tulio que si había la posibilidad de ponerle más orquídeas. Y le miré, don Tulio, eso son 13 árboles que les pusimos de a 8 o 9 matas. Y eso tienen mucha forma de ponerle muchas matas.
Entonces me dijo, pues yo soy capaz de llenar esos árboles de orquídeas porque eso me vale mucha plata a mí, pero porque una mata de orquídea puede valer hasta comercialmente, venden las bandas y venden unas orquídeas que son más comerciales en esos almacenes de cadena en Medellín, y usted va a preguntar por una matica en un materito así, una matica con 2 o 3 pseudobulbos chiquitos y 2 o 3 hojitas y un ramito de flores con 2 o 3 florecitas, 4 florecitas, y vale 80, 90 mil pesos una mata de esas. Costosa. Ya las que trajimos, por ejemplo, que allí las tengo, parte de las que logramos salvar porque las montamos allá en el parque y no se les hizo el mantenimiento debido, porque enseguida las cogió un verano, después de que yo las puse, ya las cogió un verano allá y habíamos quedado con, bueno, no voy a decir nombres, Ajá. pero quedamos con una sociedad del pueblo que supuestamente iban a colaborar con el riego para ellas. Y no sé qué pasó, entonces ya ni la manguera la quisieron prestar. Bueno, ya se quedó la cosa así, entonces, y en esas yo también estuve viajando con mi señora a Medellín, que estábamos haciendo unas vueltas en Medellín urgentes. Y entonces nos tocaba irnos y bueno, entonces hacíamos una vuelta hoy, pero entonces vengan pasado mañana, entonces para uno viajar a Bolívar y vuelva. Entonces, y nos quedábamos hasta 20 días, un mes, 2 meses en Medellín sin poder viajar, que esta vuelta hoy, que mañana, que entonces se nos alargaba ya la estadía allá en Medellín. O sea que entonces Entonces prácticamente se descuidaron. ya las orquídeas quedaron descuidadas de parte mía y ya no hubo nadie porque yo lo había hablado en Apacibol, lo había dicho en una entrevista que me hicieron cuando las estuve poniendo. Dije, hombre, que ojalá la gente del pueblo, los dueños de los negocios, se acordaran en un verano de sacar una manguerita y por la mañana antes de poner las mesas y las cosas, cogieran y le tiraran una agüita a las matas. No, eso en este pueblo, esa cultura no pegó, Sí, es ni existe. Negocios aledaños al parque, cómo no le paran bolas a esas jardineras, a las orquídeas, a los árboles, sabiendo que es el motor de la mañadero, todo de la comunidad. Los turistas vienen y es mirando y admirando. Y vea, por ejemplo, las jardineras todas de los alrededores, las dejaron acabar. Sabiendo, si ven, por ejemplo, un verano como el que hay, hombre, porque un dueño de un negocio no saca un baldado, 2 baldaditos de agua y le van echando, por decir algo, al frente de cada negocio? Yo creo que eso no tiene mucho costo, pues, y eso es el motor que le da vida y le da belleza al parque. Definitivamente, hoy su programa Vivencia está siendo muy interesante con don Guillermo, que nos está hablando de su amor por la naturaleza, las máquinas y las orquídeas. La invitación es para el próximo lunes, para que no se pierdan el segundo programa con nuestro invitado especial. Ya saben, no se lo pierdan. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere